¿Qué es aquello que se construye con sangre, se protege con muros de acero, pero se desmorona con el simple brillo de una luna de lobo? La respuesta, mis queridos Watson, no está en los libros de historia, sino en un dormitorio de Caracas a las 2 de la madrugada. Quédense conmigo, porque antes de que este video llegue al primer minuto, les revelaré el detalle más humillante que los acechadores nocturnos encontraron bajo las sábanas de quien se juraba intocable. La caída no fue épica, fue en pijama. Bienvenidos, buscadores de la verdad. Aquí su capitán y detective de lo absurdo. En este canal, Gus en tu mente, no repetimos noticias, las piranteamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Hoy analizamos la operación Resolución Absoluta, el fin de un ciclo y el inicio del teatro del absurdo de una vicepresidenta que se niega a soltar el timón de un barco que ya está en el fondo del océano. Observen el escenario, caballeros. Un operativo de precisión quirúrgica. Mientras el mundo celebraba el inicio de 2026, la Delta Force y el Regimiento 160 de Aviación estaban dándole un nuevo significado a la frase «visita inesperada». Es irónico, ¿verdad? Maduro, el hombre que hablaba con pajaritos y se rodeaba de muros blindados, fue extraído de su fortaleza como un simple sospechoso de serie policial barata. Trump lo describió mejor que nadie. Fue como ver un programa de televisión. Y es que para el poder absoluto no hay nada más aterrador que descubrir que tu invulnerabilidad era solo un mal guión de propaganda. Como decía el gran sabio estoico Séneca, nadie puede gobernar mucho tiempo mediante el miedo. El miedo es una moneda que siempre termina devaluándose. Y mientras el capitán era enviado en un vuelo sin retorno a Nueva York, aquí en tierra firme, Delcy Rodríguez intentaba ganar el Oscar a la mejor actriz de reparto en un drama de ciencia ficción. Segundo, se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación. Está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la Sala Constitucional. Todo dentro de la Constitución. Voy a proceder, por instrucciones de nuestro comandante en jefe, a leer un comunicado oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el pueblo de Venezuela y para el mundo entero también. En esta coyuntura, nueva coyuntura de agresión contra la soberanía en la patria y el derecho internacional.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza rotundamente las delirantes declaraciones emitidas ayer martes 16 de diciembre de Los Corrientes, en las cuales, de manera insolente, amenaza a nuestra nación con acciones armadas y ordena un supuesto bloqueo naval total para confiscar buques que transporten petróleo venezolano. Hecho este que comporta un vulgar acto de piratería. Las acusaciones formuladas resultan fantasiosas e incoherentes, pues insólitamente señalan que les hemos robado petróleo, tierras y otros activos, lo cual es completamente falso y desenmascara la inverosímil narrativa del combate al narcoterrorismo, develando además las perversas intenciones planeadas desde el inicio de la escalada belicista a mediados de este año, que tal como lo ha señalado reiteradamente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, no son otras que forzar un cambio de régimen en nuestro país y apoderarse groseramente de su petróleo y demás recursos naturales estratégicos. Todo es por petróleo. ¿Escucharon? Gritando al viento que Maduro sigue siendo el único presidente. Es fascinante desde un punto de vista psicológico. Es como el capitán de un barco que ya fue desguazado, insistiendo en que todavía están navegando porque él aún tiene puesto el sombrero. Activó un estado de conmoción exterior. Claro que hay conmoción, pero es la de un sistema que se dio cuenta de que sus puertas de acero eran de papel frente a una voluntad superior. Epicteto decía que solo el hombre culto es libre, pero yo añadiría que solo el hombre realista sobrevive. Delcy ofrece cooperación por un lado mientras grita soberanía por el otro. Un doble juego que ni el mismísimo Moriarty se atrevería a intentar. ¿Recuerdan el acertijo del inicio? ¿Qué se desmorona con la luz de la luna? La sombra del tirano, porque la sombra siempre parece más grande de lo que realmente es el objeto que la proyecta. Una vez que quitas el foco del miedo, solo queda un hombre asustado en un helicóptero. ¿Creen ustedes que la postura de Delcy es un acto de lealtad desesperada o simplemente el último intento de negociar su boleto de salida? Los leo en los comentarios. En la vida, como en la política, nunca confíes en la altura de un muro. La verdadera seguridad no está en quién te cuida la puerta, sino en no tener enemigos que quieran derribarla. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: el pijama más caro de la historia. Con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Cambio y fuera. Vamos con la noticia. Mientras Nicolás Maduro es sacado a rastras del dormitorio, con parada de emergencia en Puerto Rico, Delcy Rodríguez dice que Maduro sigue siendo el único presidente de Venezuela. Así fue el periplo de Maduro desde Caracas a Nueva York. El ataque comenzó unos minutos después de las 2 de la madrugada en Caracas, cuando casi toda Venezuela dormía. Varios comandos del ejército de los Estados Unidos lanzaron una operación relámpago para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados fuera del país, según confirmó el presidente Donald Trump un par de horas después de que las bombas empezaran a detonar sobre varias instalaciones militares del país caribeño. La operación Resolución Absoluta había sido preparada durante meses y planificada en detalle en los últimos 4 días. Fue discreta, precisa, se llevó a cabo durante las horas más oscuras del 2 de enero,
en alusión a la madrugada del viernes al sábado, y fue la culminación de meses de planificación y ensayos. Ha explicado en una comparecencia de prensa Dan Kane, el general que preside el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Los altos mandos militares esperaron el momento oportuno, cuando las condiciones meteorológicas lo hicieran más fácil. Este sábado aprovecharon la llamada Luna del Lobo, una superluna que permite más visibilidad nocturna. Trump observó la operación militar en tiempo real desde una habitación en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, rodeado de militares y del personal de inteligencia. Si hubieran visto lo que pasó, yo lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión, dijo Trump en una entrevista en Fox News. Si hubieran visto la velocidad, la violencia, ya saben, fue algo asombroso. Un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo igual. El presidente republicano parecía entusiasmado contando el relato de la operación. En realidad, simplemente irrumpieron. Entraron en lugares donde no era posible entrar, forzaron puertas de acero que estaban ahí precisamente para eso, y lo sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto algo así, continuó Trump. Una docena de helicópteros del 160 Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, conocido como los acechadores nocturnos, y la unidad de élite Delta Force participaron en la misión, según informa el Wall Street Journal. La Delta es un comando de operaciones especializado en capturar o eliminar objetivos de alto riesgo. Los Night Stalkers realizan misiones a baja altura. Es habitual que estos comandos empleen helicópteros Chinook, Black Hawk y Little Bird modificados. Un par de militares resultaron heridos durante la misión del ejército estadounidense, y un helicóptero resultó dañado, pero fue recuperado por el resto de fuerzas sin mayores problemas. Miles de soldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos permanecieron movilizados durante las semanas de Navidad y Año Nuevo, esperando pacientemente a que se dieran las condiciones necesarias y el presidente diera la luz verde definitiva, según fuentes militares. La operación llevaba varios días planificada, pero tuvo que ser aplazada por motivos meteorológicos y por la decisión de Trump de anteponer un ataque contra el ISIS en Nigeria en plenas Navidades. Trump había hablado con Maduro una semana antes y le pidió que se rindiera, pero según la versión del republicano, el presidente venezolano rechazó la propuesta. En ese momento, Trump decidió ejecutar la misión. Dio la orden este viernes a las 22:46 de la noche, hora de Washington. El contingente aéreo comenzó a despegar de 20 bases diferentes ubicadas en tierra y desde portaaviones situados en todo el hemisferio occidental. En total, más de 150 aeronaves, bombarderos, cazas, aviones de inteligencia, reconocimiento, vigilancia y helicópteros participaron en la misión, según han revelado altos mandos militares. Sobre la medianoche, los helicópteros con los soldados de la Delta Force despegaron con un vuelo a baja altura, a unos solo 30 metros, unos 100 pies, sobre el agua. Al acercarse a las costas venezolanas, Estados Unidos comenzó a desplegar diferentes efectos para crear un corredor aéreo. Los helicópteros tenían la cobertura de aviones de la Marina, la Armada y la Fuerza Aérea. En el operativo participaron aviones F-22, F-35 y F-18, entre otros. También los bombarderos B-1 y otros aviones de apoyo, así como numerosos drones pilotados a distancia, según el relato de altos mandos militares. El ataque se centró en instalaciones militares en Caracas, la capital de Venezuela, donde viven unos 3,5 millones de personas. La base aérea militar La Carlota y la base militar Fuerte Tiuna también fueron atacadas para limitar los contraataques. Cuando la fuerza comenzó a acercarse a Caracas, el componente aéreo conjunto comenzó a desmantelar e inutilizar los sistemas de defensa aérea en Venezuela, ha apuntado el general de la Fuerza Conjunta de Estados Unidos, Kane. Al menos unas 40 personas murieron tras el ataque estadounidense que dejó numerosos heridos. Entre las víctimas hay tanto personal militar como ciudadanos civiles, según fuentes del gobierno venezolano. La ubicación de Maduro fue rastreada por un agente de la CIA infiltrado en su gobierno. Trump había autorizado a la agencia de inteligencia realizar actividades cubiertas dentro de Venezuela desde hace meses.
Maduro intuía que la operación contra él podía ser inminente y estaba obsesionado con la seguridad. Había aumentado su blindaje con guardaespaldas cubanos, se movía constantemente por el país y cambiaba todos los días el lugar donde dormía y desechaba los teléfonos con frecuencia para evitar ser rastreado, según publicó The New York Times. Llegamos al complejo de Maduro a la 1:01 AM hora estándar del este, o 2:01 AM hora local de Caracas, y la fuerza de aprehensión descendió al complejo de Maduro y se movió con velocidad, precisión y disciplina hacia su objetivo, aislando el área para garantizar la seguridad de la fuerza terrestre mientras aprendían a las personas acusadas, prosiguió su relato el general de la Fuerza Conjunta Militar. Las fuerzas estadounidenses cortaron el suministro eléctrico de Caracas durante la madrugada para dejar a la ciudad sin luz y llevar a cabo la misión en la oscuridad de la noche. Las unidades especiales se abrieron paso a través de puertas blindadas y a través de la Guardia Pretoriana de Maduro. Estaba en una localización altamente protegida, describió Trump. Era como una fortaleza, abundó. Los militares sacaron a Maduro y a su esposa de la cama mientras estaban dormidos, según cuenta la CNN de fuentes familiarizadas con el asunto, que no precisan dónde se encontraban cuando fueron asaltados. Una unidad de la Delta Force trasladó al matrimonio en un helicóptero hasta el portaaviones Iwo Jima, y desde allí fueron enviados a Nueva York para ser juzgados. Al llegar a la zona, los helicópteros fueron atacados y respondieron al fuego con fuerza abrumadora. Una de nuestras aeronaves fue alcanzada, pero se mantuvo en condiciones de vuelo, señaló. Jensen Jones, director de la empresa de investigación Armament Research Services, dijo a la cadena CNN que la operación parece a primera vista haber sido calificada con una velocidad y precisión impresionantes, y agregó, la combinación de aeronaves visibles, la presencia conocida de ciertos buques estadounidenses y la naturaleza y el volumen de los ataques informados en las imágenes que circulaban, sugirieron inmediatamente que estaba en marcha una incursión con fuerzas de operaciones especiales. Además de al menos una docena de helicópteros, la operación habrá estado apoyada por un sólido paquete aéreo que comprende activos de ala fija y rotativa, incluidos aeronaves especializadas. Una vez que Maduro fue arrestado, Trump envió un mensaje a través de su red social Truth. Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela, y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien junto con su esposa ha sido capturado y trasladado fuera del país. Horas más tarde compareció en rueda de prensa para anunciar que Estados Unidos tomaba el control de Venezuela hasta que pueda garantizarse una transición segura, fiable y sensata. Tras confirmar el éxito de la operación, la administración Trump comenzó a comunicar a los líderes del Congreso que se había producido esa misión militar en territorio extranjero para detener a Maduro. Lo habitual en este tipo de operaciones es informar antes al Congreso, pero la Casa Blanca no lo hizo, argumentando que el presidente tiene autoridad por el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, que lo identifica como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La destitución de Maduro era uno de los objetivos prioritarios de Trump desde que inició su segundo mandato en enero de 2025. De hecho, fuentes familiarizadas con el asunto explican que los primeros planes para deponer a Maduro se ordenaron a mediados de diciembre del año anterior, cuando el republicano ni siquiera había jurado el cargo. Washington había escalado la presión desde el pasado verano, y la operación terrestre ya se esperaba hasta finales del pasado noviembre, cuando el presidente Trump se reunió con su equipo de inteligencia militar para planificar los objetivos y los pasos para la incursión en Venezuela. Había ordenado desplegar el mayor contingente militar en la región en décadas. Más de 14,000 soldados estaban preparados en la zona, a la que también fueron enviados varios portaaviones, entre ellos el USS Gerald Ford, el más avanzado y letal de toda la flota de la Marina. Desde el Día de Acción de Gracias, el pasado 27 de noviembre, los analistas pusieron en marcha la cuenta atrás para una operación que cambia los equilibrios geopolíticos en la región, y cuyas consecuencias aún son impredecibles. Pero Delcy Rodríguez dijo el sábado que Maduro es el único presidente de Venezuela. El ejército estadounidense